¿Se escucha? Sí, ahí sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia, por la energía, por mantenerse hasta esta hora. Y yo voy a hacer de mi parte. Voy a tratar de acortar un poquito el tiempo. Vamos a hacer la presentación, por supuesto, como estaba planificado. Pero yo creo que ya todos estamos con ya tanta información y tanta hambre también, que ganas de ir ya a descansar un poquitito. Así es que vamos a hacerlo un poquito más breve y un poquito más ágil. Además, porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy completamente impresionado de la cantidad de experiencias, de la convergencia de la experiencia, así que quiero felicitar a todas las profesoras, a los profesores, a todos los y las estudiantes por su tremenda valentía, creo que fue la palabra que usó el profesor final, y creo que eso lo refleja muy bien. Así es que, pero también la convergencia me ayuda, porque muchas de las cosas que yo quizá quería compartir con ustedes ya las han visto en práctica, entonces me voy a ahorrar varias cuestiones y voy a hacer vínculos más bien con algunas de las experiencias que ustedes han visto y que espero también hayan tenido la ocasión de ver en los súper lindos gráficos, sintéticos, pedagógicos. Chile y en la Universidad Austral de Valdivia. He hecho harta investigación sobre mejoramiento escolar, prácticas innovadoras en educación y a partir de un estudio que les voy a mencionar muy brevemente más adelante sobre liceos en Chile, nos quedamos con la inquietud de cómo podríamos innovar en la educación secundaria en Chile para introducir prácticas pedagógicas como las que hemos visto hoy día, porque vimos que a pesar de que profesores, profesoras estaban haciendo intentos por hacer cambios en los liceos, la verdad es que la pedagogía era, la llamamos creo, tradicional enriquecida. O sea, no es la pedagogía que documentamos en los 90, yo ya estoy lo suficientemente canoso como para contarles que en los 90 las investigaciones decían cómo los profesores y las profesoras les dictaban a los niños y los infantilizaban en los liceos de una manera que en realidad no se correspondía a la complejidad del mundo. No estamos en eso, hemos avanzado bastante. Pero diría yo que básicamente hemos enriquecido un modelo tradicional. Hay más medios, hay más recursos, hay más tecnología, hay más preguntas también, hay un poco más de participación de los estudiantes, las estudiantes, pero en general la norma no es lo que hemos visto hoy día. La norma es un poquito más, unos pasitos más atrás. Entonces lo que nos preguntamos fue cómo podemos romper esa manera más estructural de relacionarnos en educación media, porque eso no lo encontramos en las prácticas más, incluso en las más innovadoras eran apenas unos. El profesor en la experiencia anterior dijo, esto lo hicimos, pero en todas las clases, creo que el proyecto de STEM, era de la clase, una educación, no era una educación en un taller, explora del viernes en la tarde con los 5 chicos, chicas súper motivados, no, era la clase. Y esa diferencia, hacer la innovación en la clase regular, todos y todas, que le vamos a llamar justicia educativa por ahora, ese clic es justamente el gran desafío que nosotros no vimos. Vimos prácticas innovadoras, pero todas un poquito más en los márgenes, por decirlo así. Bueno, ¿y en qué área lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en ciudadanía. Es un proyecto colaborativo entre la universidad, las universidades en este caso, y los y las docentes de escuelas, colegios, liceos de la región de Los Ríos. Y ahora quizá hay alguien aquí que contestó nuestra encuesta. Estamos armando una red de docentes a nivel nacional que trabajen en ciudadanía. ¿Ciudadanía por qué? Bueno, porque en realidad la ciudadanía es una de las áreas de nuestro conocimiento, de nuestro saber convivir, de nuestro saber vivir juntos y juntas, que vemos que necesita un cambio radical. Vamos a usar el recurso de nuestro mejor estudiante que estaba acá. En Chile, ¿sabías que a 50 años todavía hay gente que cree que el golpe de Estado era inevitable? ¿Sabías qué? Que cree que la historia tiene un solo camino, que no había otra posibilidad. Cuando el golpe de Estado, la Revolución Francesa, la invención del auto, cualquier cosa no era inevitable en la historia de las personas. Las sociedades son organismos vivos y complejos, pero no tienen un camino mecánicamente trazado. ¿Cómo se enseña educación ciudadana en un país en el que a 50 años de un evento tan catastrófico como ese,
hay opiniones tan controversiales todavía. Cómo introducir temáticas controversiales en la educación ciudadana es uno de los mega desafíos que todo profesor y profesora enfrenta hoy día. Pero la democracia no está solo amenazada por, como afortunadamente se ha ido quedando atrás en nuestro continente, la fuerza. También está amenazada por el poder del dinero. ¿Sabías que en Chile hay leyes que se han hecho dictadas por el poder del dinero y no por el poder ciudadano? Bueno, en Chile, como en muchos países, pero en Chile es uno de los países en que la confianza en las instituciones de gobierno, legislativas, las instituciones en general, está por el suelo. Y en los estudios comparativos internacionales eso incluye a nuestros jóvenes, también nuestras y nuestros estudiantes secundarios en el estudio de ciudadanía internacional comparativo es uno de los países en los que la confianza de los jóvenes en las instituciones son... Quizá escucharon en las noticias esos jóvenes, esas jóvenes, esto que les estoy diciendo, que había representantes de la ciudadanía que en realidad representaban los intereses del dinero y no de las vecinas y los vecinos. Entonces, ¿cómo se enseña educación ciudadana en ese contexto, en un contexto de descrédito de las instituciones tan grande? Quizá no por casualidad, de nuevo, ¿sabías que en Chile es uno de los países donde los estudiantes manifiestan un interés por la cosa pública más grande? Es muchísimo. Somos un caso estudiado en el mundo. Los jóvenes salen a las calles y lograron hacer que saliéramos a las calles todos los adultos también. Esa es la foto de la marcha más grande de la historia de Chile, de hecho. 1 millón de personas diciendo, oye, ya basta de tantos abusos. Pero ¿sabías que también en Chile la validación de la violencia como método de protesta y la legitimación de la violencia como método de protesta ciudadana para vehiculizar intereses ciudadanos tiene una tolerancia muy altísima? No solo vimos la primera línea o la gente más agresiva, violenta, haciendo ese tipo de manifestaciones que ustedes ven ahí. La verdad es que las encuestas de ciudadanía mostraban y muestran todavía que una proporción importante de la población chilena cree que si no hay violencia, los de arriba no toman en cuenta las demandas de la ciudadanía. Entre paréntesis, a propósito de ciudadanía, nosotros hicimos un estudio de los movimientos estudiantiles de los últimos 20 años y lo que vimos es que efectivamente también en los movimientos estudiantiles hay una tendencia a la mayor agresividad y violencia en esos movimientos. Entonces, ¿cómo se enseña educación ciudadana en un país en que la gente no cree en las instituciones, quiere cambios, pero no sabe cómo vehiculizar esos cambios de una manera más institucional? Y ya llegamos ahí al fin. Podría yo seguir con el ¿sabías qué? Pero este sí que cuando ustedes sean grandes y le cuenten a sus nietos o ustedes sean grandes y le cuenten a sus hijos, no lo van a poder creer, porque somos el primer país que ha rechazado 2 veces una constitución escrita por representantes populares. No existe otro caso en el mundo. ¿Sabías que hemos rechazado 3 constituciones en 3 años? ¿Cómo se enseña educación ciudadana en un país en el que la normatividad básica de cómo convivimos juntos está tan en entredicho? Entonces, el desafío de la educación ciudadana en Chile es monumental. Hay que ponerse en los zapatos de esas profesoras, esos profesores de Historia y Ciencias Sociales que entran ahora además con un currículum súper que les dice que tienen que abordar todas estas temáticas. Ya no es la pura educación ciudadana antigua y clásica de aprendamos unas normas básicas de la Constitución, digamos que Chile es el mejor país para haber vivido, digamos que nuestra identidad nacional es la mejor de la historia y qué suerte que naciste a este lado de la frontera y no del otro, y que la historia de Chile es una historia de puros héroes y superhéroes, heroínas, no hay princesas, tampoco hay muchas heroínas en esa historia, y entonces, bueno, esa educación ciudadana ya está en el pasado, ya no va más. ¿Cómo se enseña educación ciudadana en un contexto desafiante? Yo dije algunos elementos chilenos, podría haber dicho varios internacionales, las fake news, el resurgimiento de los discursos de odio, la radicalización de los movimientos neopopulistas, la indefensión de los estados nacionales, todo lo que estamos conversando es, vamos a hacer demandas para que el Estado pueda mejorar la vida de las personas y resulta que los estados son cada vez menos poderosos, menos capaces porque hay fuerzas globales que les afectan. Entonces la ciudadanía es ahora también una ciudadanía global, etc. ¿Cómo enseñamos educación ciudadana al modo contemporáneo cuando tenemos este contexto tan desafiante? Ese es el eje de nuestro proyecto. Ese es el eje del desafío de los profesores y profesoras que tienen que entrar a sus salas de clase. Estaba yo diciendo
que en Chile se modificó el currículum hace poco para abordar de otra manera la educación ciudadana. Y de otra manera, es decir, creo, si mal no recuerdo, me puede corregir acá ahora un profesor de historia, una profesora, creo que el tercer o cuarto intento. En los 80 se cambió, volvió la asignatura, en los 90 se mantuvo, pero a mediados de año se borró la asignatura, después se dijo que era transversal, después dijo no, tiene que haber una asignatura, después se creó un programa transversal, ahora tenemos asignatura, tercero y cuarto, y programa transversal de educación ciudadana. Entonces ahora la estamos probando por todos lados. Entonces el currículum, la manera institucional de esa desafiante educación ciudadana del siglo XXI se ha modificado muy rápidamente y para los profesores y profesoras lo que hemos descubierto es que es un desafío tremendo cómo implementarlo. Y claro, no hay mejor manera de mirar el futuro de conocer algo del pasado y ahí recurrimos a las viejas ideas de John Dewey. Mucho de lo que ustedes estuvieron conversando aquí, lo que hemos estado conversando esta mañana de estas experiencias, en realidad se basan en ideas pedagógicas que no son en sí nuevas. Las renovamos cada cierto tiempo, ahora en el contexto del siglo XXI, pero en realidad vienen de educadores y educadoras reformadores, innovadores que hemos tenido a lo largo de la historia. Uno de ellos, John Dewey. ¿Cómo es que la educación se vincula con la democracia? ¿Para qué educamos? ¿Educamos solo para ser un país más desarrollado? ¿Educamos solo para reforzar nuestra identidad nacional y someter a las personas a las reglas de la legalidad? ¿Educamos solo para tener trabajadores más productivos? ¿Para qué educamos? Bueno, Dewey dijo, educamos también para fortalecer la ciudadanía y de hecho la democracia es uno de los pilares de la educación progresista, dicen en inglés, de las propuestas de Dewey. Entonces, si uno mira las actuales propuestas de cómo hacer educación ciudadana en el mundo, la verdad es que lo que hacen es, voy a decir una expresión chilena solo porque son casi las 3 de la tarde, enchular. Vamos a traducir para los amigos, las amigas que no sean chilenos, actualizar, modernizar, poner en formato siglo XXI ideas que en realidad vienen de hace tiempo. La educación ciudadana, la educación en general, es un pilar de la democracia. No lo hemos tomado tan en serio. En el camino nos desviamos. En el camino creímos que era solo educar personas para obedecer o trabajar más productivamente o disciplinar o enseñar normas básicas de comportamiento. Pero no crear al soberano, como decían los clásicos, crear a la soberana, vamos a decir ahora también. A las personas que en realidad tienen que autogobernarse, ponerse de acuerdo y decidir cómo hacerlo. Y fíjense nosotros, los y las chilenas, en la broma que dije, 3 constituciones rechazadas en 3 años, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en las reglas más básicas de cómo vamos a convivir. Imagínense de nuevo el desafío contemporáneo de esa educación para la democracia. Esa educación para la democracia tiene 2 componentes adicionales, que estaban también en las ideas originales de Dewey que está puesta ahí. Ya se ha dicho aquí hoy día varias veces hasta la saciedad. Los estudiantes, las estudiantes tienen que ser protagonistas de su aprendizaje. No le puedo yo enseñar a un estudiante a tomar, a hacerse parte de una comunidad si no es participando. No le puedo enseñar a ser activo si no es dándole protagonismo. No le puedo enseñar a ser democrático si no es respetando y colaborando con sus compañeros o compañeras. Y la segunda idea fundamental es que todo esto se tiene que hacer en la práctica. En la práctica. Las personas aprendemos haciendo. Learning by doing, dice ahí Dewey. Bueno, aprendemos haciendo. Quizá el mejor modelo lo hemos visto no en las presentaciones de experiencia, sino en las premiadas justamente, con justicia quiero decir, premiadas presentaciones artísticas. Uno no aprende guitarra porque le enseñan guitarra, los conceptos de la guitarra. Uno aprende guitarra porque el profesor, la profesora le enseña las técnicas y aprende también conceptualmente, pero al final es un saber hacer. Uno tiene que hacer la presentación de la guitarra. Hay que saber bailar como se baila hoy día, hay que saber tocar los instrumentos como se tocaron hoy día. ¿Cuál es el símil de la ciudadanía en ese caso? ¿Cuál es el símil de la ciudadanía? En el caso de la guitarra, el arte, el teatro, la pintura o el baile que vimos hoy día. Bueno, el símil es escuelas y pedagogías democráticas que le dan participación a los estudiantes, que le dan agencia a los estudiantes. Perdón, estoy todo el rato confundido con la... Bueno, nosotros creemos, y aquí voy a ir un poquito más rápido a argumentar conceptualmente para darles después el ejemplo que quiero darles. Nosotros pensamos, no es que lo inventamos tampoco,
De hecho, el propio Dewey también tenía una idea seminal en esto, pero yo diría que en el área de las ciencias naturales, en las ciencias básicas, se ha avanzado más. Nosotros pensamos que introducir la lógica de la indagación científica como práctica, como le estamos diciendo, como experiencia, no en la teoría, en la enseñanza para la ciudadanía, puede abordar varios de esos desafíos contemporáneos de la educación ciudadana del que estábamos conversando. De cómo tener una postura crítica, de cómo tener una postura propia, de cómo saber discutir, de cómo poner en los propios prejuicios, pero también cómo saber encontrar una mejor solución en el debate con los demás. Bueno, a eso nos dedicamos los cientistas sociales todo el tiempo. En Chile, probablemente más de algunos de ustedes conocen los programas de educación en ciencias basados en la indagación. El programa original fue ECBI de la Universidad de Chile. Jorge Allende y la actual rectora de la Universidad de Chile, Rosita Debes, lideraron ese programa y lo han trabajado a lo largo de Chile. Ahora hay muchas versiones de ese programa. Bueno, lo que ellos hacían es introducir la lógica de la indagación científica en la enseñanza de las ciencias. Y varios de los ejemplos que hemos visto aquí van en esa misma línea ahora en la lógica de STEM, ¿verdad? Combinando con otras disciplinas, y en la lógica de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, que también en la educación secundaria ustedes deben saber que está recientemente introducida y a la cual le sale más natural, por decirlo así, introducir estos conceptos. Bueno, hay una tendencia mucho más incipiente en el mundo a hacer una especie de símil en las ciencias sociales para la educación ciudadana. Yo ahí les resumí, solo para acordarme que hicimos ese estudio de los liceos del que les hablé, entre paréntesis, el Liceo Valentín Letelier, que vimos aquí en esa performance inicial, ¿verdad? El Liceo Valentín Letelier está en ese estudio. Nosotros nos preguntábamos en ese estudio qué significa hoy día la innovación, el cambio y el mejoramiento educacional en la educación secundaria, precisamente porque habíamos visto esa de los años 90 y sabíamos que habían pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas, ¿sí o no, profesor? En el Valentín Letelier, en el San Nicolás, que quienes vinieron el año pasado vieron el San Nicolás, también está en ese libro, también lo tenemos. Y en todos los liceos han pasado muchas cosas. Pero, ¿qué significa innovación, cambio y mejoramiento en la educación secundaria? Hoy día esa fue la pregunta gatillante, para usar el lenguaje que ustedes están usando en sus aulas. Esa fue la pregunta motivadora para nosotros. ¿Cómo transformamos esa pregunta, al final en un libro, en un conocimiento que se puede difundir? Bueno, a través del proceso que ustedes han estado mirando en este ratito ahí, ¿verdad? El proceso de indagación científica es un proceso en el fondo de disciplinamiento del pensamiento. Una manera de abordar la evidencia, una manera de discutir sobre la evidencia para tratar de responderse a las preguntas que uno se hace, una manera de avanzar en el conocimiento, que es también una empresa colectiva. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es introducir esa lógica, por supuesto adaptada a las condiciones escolares, introducir esa lógica a la educación ciudadana en Chile. No somos los primeros. Nunca somos los primeros en nada, siempre alguien nos antecedió, siempre tenemos de alguien de quien aprender. Hicimos una revisión en el mundo, esto no tengo tiempo de contarles toda la vinculación académica del proyecto, quiero más bien llegar a la parte más práctica, pero hicimos una investigación internacional sobre otros programas que están haciendo lo mismo en el mundo. ¿A qué componentes de las competencias y habilidades para el siglo XXI ponen énfasis los programas de educación ciudadana que están usando la lógica indagatoria en ciencias sociales? Y bueno, ahí tienen ustedes la tríada de aspectos cognitivos, sociales e intrapersonales que resumen buena parte de las habilidades. Porque no tengo mucho tiempo, solo quería mencionarles una. En el centro ustedes ven el pensamiento crítico. El pensamiento crítico está en el corazón, diríamos, es el eje de la educación ciudadana para el siglo XXI con una lógica indagatoria. Cómo enseñar a nuestros estudiantes, toda esa primera pasada inicial que hice, cómo abordar un problema como el golpe de Estado y las distintas visiones que hay sobre él en el contexto de la necesidad de fortalecer la democracia, cómo abordar la discusión sobre la legitimidad de las instituciones cuando las instituciones las necesitamos, pero al mismo tiempo queremos criticarlas, queremos mejorarlas, cómo abordar la necesidad del cambio social, pero un cambio pacífico, regulado, reglado, cooperativo y no confrontacional o no violento, etcétera. Esas son las habilidades del siglo XXI que en el corazón tienen el pensamiento crítico. Si uno mira las experiencias más exitosas en el mundo, en esta área, ahí está la síntesis de las habilidades que
potencian, pero insisto, el pensamiento crítico, si tenemos que elegir uno, es el que está en el centro de esa visión. Un ejemplo, y con esto termino, como ya estamos más o menos en el tiempo, quiero decir ahora lo que iba a decir al final para no ser injusto. Esto es un proyecto, les dije yo, colaborativo entre quienes hemos estado trabajando en la investigación académica sobre mejoramiento, cambio, innovación en educación por mucho tiempo, y profesores, profesoras que están enseñando en la educación ciudadana en escuelas, en liceos, en colegios de la región de Los Ríos. Porque Santiago no es Chile, ya les dije que yo trabajo en la Universidad Austral de Valdivia, estamos haciendo el proyecto con base en Valdivia, así que esperemos, no tenemos un teatro así tan a disposición de los educadores y educadoras en Valdivia. Un encuentro similar vamos a hacer en algún momento y esperemos que ustedes vayan cuando el proyecto ya tenga sus frutos. Ahora, ¿en qué consiste la participación colaborativa con los educadores de aula? Bueno, en poder diseñar materiales, propuestas pedagógicas que puedan caminar en las salas de clase. Porque cuando uno dice, oye, Dewey dijo esto hace 100 años, ¿por qué no es la regla en todos los liceos? ¿Por qué no es la regla en todas las escuelas? Bueno, ustedes que están en la frontera de la innovación lo saben, porque es difícil. Nosotros acabamos de hacer una encuesta nacional a profesores y profesoras de educación ciudadana en Chile, historia y ciencias sociales, ¿y por qué no se hace más esto? Y sus respuestas son clarísimas. O los profesores tienen todavía una necesidad de formación básica, o el tiempo para preparar esos materiales no lo tengo, o no sé cómo motivar y enganchar a los estudiantes porque se entusiasman un poquito, pero luego es mucho más difícil explicarles, como dijo una de las estudiantes acá, es mucho más difícil sostener la motivación cuando a veces tienen una visión, los propios estudiantes, más tradicional del aprendizaje. Entonces, propuestas pedagógicas concretas, capaces de llevarse a la sala de clases, creemos tienen que ser trabajadas y preparadas en esa combinación de conocimiento internacional, conocimiento de la investigación científica, pero también saber profesional, saber hacer de los y las docentes. Entonces, hemos instalado un taller de reflexión, trabajamos todos durante todo el año y vamos a seguir trabajando el próximo año. Acabamos de hacer nuestra jornada de cierre, mirando también algo de estos resultados de la investigación nacional. Y concluimos que hay una puerta de entrada, una posible puerta de entrada a esta adaptación, porque la lógica indagatoria en ciencias sociales se ha, ya les dije, probado, esta es la síntesis en el mundo. Hay muchas maneras de aplicarla a la educación ciudadana. Nosotros vamos a trabajar en una, esta es la que estamos proponiendo. La idea de identificar problemas. Problemas como lo haría una profesora dijo, convertir a los estudiantes en investigadores sociales. Claro, en investigadores sociales yo le diría en ciudadanos activos capaces de aplicar la lógica de la investigación social al enfrentamiento de los problemas que enfrentan sus comunidades. ¿Por qué? Bueno, lo vieron acá con el problema de la comunicación. Todos los problemas tienen una historia. Y las ciencias sociales lo que hace cuando aborda una pregunta o un problema, lo primero que hace es decir, bueno, ¿cuál es su historia? ¿De dónde viene esto? El hecho de que nuestros estudiantes sepan que los problemas tienen una historia y sean capaces de indagar sobre esa historia, no solo genera capacidades intelectuales superiores para analizar la realidad, sino que genera ciudadanos mucho más alertas de los discursos políticos que a veces son infundados para decir, no, este problema nació ayer, o esto es culpa de este presidente, o de este parlamentario, o de esta alcaldesa, cuando en realidad tenemos una historia. Comprender esa historia es comprender las razones más estructurales que hacen tan difícil resolver los problemas y por eso el discurso populista muchas veces no quiere que seamos capaces de reflexionar sobre la génesis de los problemas y cómo han ido evolucionando y cambiando en el tiempo y la pregunta de por qué no lo hemos podido resolver antes. Entonces, la perspectiva histórica, bueno, no hay que ir hasta el Big Bang y a la conformación de nuestro sistema solar. Lo que quiero decir es que en ciencias sociales la pregunta por la génesis de los problemas es central. Para eso los profesores, las profesoras de historia están mejor preparadas, porque su formación inicial pone mucho énfasis en la manera en que la historia aborda las preguntas científicas, ¿verdad? El manejo de fuentes. Pero resulta que conocer la historia no es la única herramienta que necesitamos para abordar un problema. Ponerla en contexto es otra, y eso las ciencias sociales lo hace recurrentemente. La realidad no opera aisladamente, opera interconectadamente. Pero la pregunta por cuál es el contexto relevante es siempre una pregunta discutible. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de nuestra emergencia de la segregación? La segregación de nuestras ciudades.
La segregación de nuestras escuelas. Contexto. ¿Hay mala voluntad de alguien? ¿Es la voracidad de las empresas constructoras? ¿Es las reglas de financiamiento de la educación? ¿Es la preferencia de las familias? ¿Las familias quieren vivir segregadas? ¿Cuál es el contexto mayor en el que uno tiene que reflexionar sobre los problemas sociales? Bueno, si uno no conoce el contexto, no entiende nada, como en el Guernica. ¿Qué hay detrás de esa pintura? Solo es comprensible si uno sabe en qué estaba Picasso, en qué estaba España, en qué estaba el mundo cuando el Guernica. Tercera herramienta, la perspectiva, que yo creo que es quizá una de las cuestiones que falló en los procesos constituyentes, fallido a propósito, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Todo tiene otra forma de verse, todo tiene otra mirada, todo tiene otra perspectiva. Ahora, ¿por qué digo que cada vez más estas otras habilidades, los profesores, las profesoras de ciencias sociales, no lo digo yo, lo hemos discutido también en el taller, les son un poquito más difíciles de llevar al aula? Bueno, porque ahí las herramientas propias de la historia quizás se quedan un poquito cortas y tenemos que, como dijo la profesora, salir del aula. Tenemos que salir del aula, hay que ir a conversar con las personas, hay que ir a entrevistar a esa mamá que eligió esta escuela y no esta otra escuela para saber por qué prefirió esta escuela que al final en su elección contribuyó a la segregación social. Pero si no comprendo la visión de la mamá, yo no voy a entender la segregación. Y hay que preguntarle a ese profesor, a esa profesora, ¿qué se siente, cómo es el desafío pedagógico de enseñar en una escuela en que todos los estudiantes son de un pequeño sector de la sociedad y no conocen a estudiantes, a compañeros de otro sector de la sociedad? Esa perspectiva también necesito tenerla para poder comprender y así. Entonces eso supone salir del aula, pero también supone aplicar unos métodos de indagación. En este caso estoy ejemplificando con la entrevista, conversar con las personas, ponerse en sus zapatos, como decimos los cientistas sociales, y eso genera una empatía y una capacidad de comprender los puntos de vista distintos. Si no, me quedo siempre con el propio sesgo, y pensamiento crítico es también reconocer los propios sesgos. Voy más rápido, todo tiene distintos niveles, esa es otra regla, todo problema tiene distintos niveles, otra regla de las ciencias sociales, que los estudiantes y sus profesores podrían trabajar. Quizá cuando me hago la pregunta, cuando planteo el problema de la segregación de mi escuela, bueno, no me doy cuenta que eso tiene un efecto también en la sala de clase. ¿Y en quién va a ser mi amigo o mi amiga? Quizás hasta mi pololo o mi polola. ¿Con quién voy a tener relaciones de amistad? ¿Con quién voy a construir mi futuro? Bueno, a nivel individual, el problema de la segregación se manifiesta, pero también en la sala de clase. ¿Cómo esto se relaciona con la escuela? ¿Cómo lo de la escuela tiene que ver con la manera en que vivimos segregados en las sociedades? Entonces, como muñeca rusa, toda muñeca rusa tiene otra en su interior o está contenida en otra mayor, por capas. Comprender que lo que nos pasa tiene algo que ver con lo que le pasa a la sociedad, con lo que le pasa al país, con lo que le pasa al mundo, pero también tiene unos efectos con la manera en que interactuamos, con la manera en que convivimos, o en este caso con la manera en que enseñamos en la sala de clases, otra de las habilidades, vamos a decir, ciudadanas necesarias. Poner los problemas en contexto, en este caso el contexto de los distintos niveles. Y esos niveles se determinan entre ellos, porque las decisiones que tomen las mamás van a afectar cómo se va a constituir la escuela, y las decisiones que tome la escuela va a afectar el tipo de clase que pueda hacer el profesor o la profesora después también. Entonces, los niveles no es solo por comprender una mayor complejidad, sino por entender la manera en que estos se relacionan, que es otra regla básica de las ciencias sociales. Y por último, la idea más compartida también tan simplemente con las ciencias naturales, la idea de la causa y el efecto. Todo tiene una causa. Los problemas tienen múltiples causas. En ciencias sociales y para la ciudadanía, por eso es tan importante, claro, uno puede ir a buscar evidencia. Uno de los proyectos, los estudiantes manejaban datos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Manejar datos, compilar los datos, evidencia cuantitativa. Pero en la vida social a veces las causas son los motivos. Las motivaciones de las personas es una causa. ¿Por qué prefirió esta escuela? Es que yo sentía que mi hija iba a estar insegura en la otra escuela. Eso es una causa de la decisión que tomó, las motivaciones de las personas. ¿Cómo comprendemos las motivaciones de las personas? Bueno, acercándonos a las personas, observándolas como los antropólogos, las antropólogas observan la realidad directamente, o haciendo entrevistas, haciendo encuestas como uno de los casos que vimos también. Entonces, contextos, causas, historia, consumo,
la educación para la ciudadanía que necesitamos hoy día, ese ciudadano que pueda responder a esa tremenda crisis con la que comenzamos esta conversación, puede beneficiarse de las herramientas intelectuales, pero también personales y sociales que las ciencias sociales nos pueden otorgar. Hacernos preguntas, plantearnos problemas, identificar cuál es la manera de respondernos sobre el origen de esos problemas, sobre sus causas, buscar evidencia, entre paréntesis nos desarrollé el tema de las fake news y las teorías conspirativas y toda la idea de la pseudociencia. Allá abajo hay una de las experiencias, uno de los paneles, es sobre la pseudociencia, vayan a mirarlo, está súper bueno. Tener un pensamiento entonces basado en evidencia, discutir esa evidencia y entender que hay distintas interpretaciones alternativas, como también hay distintas perspectivas sobre la realidad, también lo hay sobre la evidencia, y finalmente tener la capacidad de comunicar una conclusión que siempre es tentativa, como en la política, como en la vida social. Porque la solución que tenemos hoy día puede mañana darnos vergüenza, darnos cuenta que no tenía la efectividad que pensábamos y entonces tenemos que volver al mismo ciclo. Y eso no es que alguien haya sido malintencionado, no es que alguien no haya querido, es simplemente la complejidad de la vida social. Nosotros creemos que ese tipo de herramientas, entonces, introducidas de manera sistemática a prácticas como las que hemos estado conversando hoy día, pueden transformar la educación ciudadana de esa educación ciudadana siglo XIX, que todavía hasta no hace poco imperaba en nuestras aulas, a la que estamos viendo en el currículum, viendo en las prácticas promisorias, pero todavía no viviendo tan cotidianamente en la mayoría de las salas de clases de nuestros liceos, escuelas y colegios en Chile. Muchas gracias. Espero el próximo año traerles además novedades de nuestros profesores de Los Ríos que van a haber estado implementando este tipo de prácticas en sus salas de clases. Agradecemos entonces al doctor Cristian Beley Carbacho por su maravillosa y dinámica exposición, ¿verdad?, sobre ciudadanía activa. Y además, gracias a la conferencia, ¿cierto?, nos permitió a todos nosotros visualizar una especie de tejido que conectaba cada una de las experiencias previas junto con los estudios e investigaciones del doctor Cristian Beley. Además, realizamos la entrega de un reconocimiento, ¿cierto?, por su apoyo y participación en la segunda versión de Más Conectados 2024.